Sí aparecen adolescentes en mis pelis, pero también aparecen niños, ¿eh? Sí, bastantes, siempre hay niños. No sé, pues porque es un periodo conflictivo y porque en la narración es mucho más interesante adentrarse en momentos o en asuntos con conflicto que en asuntos planos, ¿no? Es una cuestión simplemente básica, ¿no? Básica de narración, ¿no? Entonces, bueno, sí, es un periodo conflictivo y en este caso seguramente lo que me interesaba era que este adolescente conflictivo, como casi todos, o la mayoría de ellos, estuviera rodeado de personajes también problemáticos, ¿no? Y que de alguna manera incluso pudieran ellos, con sus problemas, justificar el que este chico no estuviera precisamente muy centrado, ¿no? Si te fijas, no he buscado un problema económico añadido, no he buscado nada de ese tipo, ¿no? O sea, son problemas como muy íntimos de su madre, de su abuela, de su abuelo y tal, lo que le rodean, ¿no? No lo sé, en este caso tenía un buen maestro que era mi hijo, que entonces tenía 14 años y del que sacaba algunas cosas, ¿no? Pero también es verdad que es cierto que escuchas en la calle. En general, los que nos dedicamos a escribir, no sé, ¿no? Tenemos buen oído para escuchar cómo habla la gente y luego eso es una manera, ¿no? de aplicarlo. Es verdad que yo procuro que los diálogos suenen lo más naturales posibles, que sean lo menos artificiosos posibles y además eso creo que ayuda al actor a interpretar siempre, ¿no? No sé, incluso ellos lo dicen, o sea, interpretar un texto que está mal escrito es mucho más difícil que un texto que por lo menos está moderadamente bien escrito. Lo que queríamos era que este primer choque de trenes entre el adolescente díscolo y el abuelo rígido, rígido como militar y rígido como exmilitar, pero no solamente porque es exmilitar, sino porque es un señor muy rígido, ¿no? Un señor, no sé, completamente, vamos, o sea, parece una anacoreta que vive ahí solitario, sin tele y sin nada. Yo queríamos conseguir que al final de la película no fuera solo el adolescente el que se llevara su lección particular, ¿no? De esta relación con el abuelo, sino que también el abuelo hubiera aprendido algo. Por eso la película termina con él, porque realmente el que más giro pega en toda la película es este señor que es el mayor de toda la película, el que tiene 60 y tantos años, ¿no? Es una forma de decir que las cosas pueden cambiar incluso aunque tengas un montón de años encima. Es que sabes lo que pasa, que yo cuando estuvimos ensayando esa secuencia yo había pensado partirla en cuatro, porque no confiara en la memoria de Maribel, porque además ella está súper acostumbrada a hacer teatro y tiene que aprender mucho más que 6 minutos que dura el monólogo, ¿no? Sino porque me parecía que emocionalmente era muy complejo, porque tenía que terminar llorando y entonces, bueno, no sé. El caso es que luego ya me di cuenta en los ensayos que era una mamarrachada, que ese crescendo emocional lo conseguía con una facilidad pasmosa y entonces lo rodé con el iPhone, lo rodé entero, sigue estando rodado en mi iPhone toda esa secuencia. Y entonces resulta que cuando decidimos que lo hacíamos en plano secuencia llegó el gran problema y era que no podíamos, quiero decir, había que teóricamente hacerlo con una Steadicam, pero como no había chasis, o sea, no había material suficiente para cargar, entonces al final tuvimos que resolverlo con una grúa y con un traveling y con unos movimientos complicadísimos y eso es lo que de verdad supuso un problema. Estuvimos como 2 o 3 días dándole vueltas al perolo a ver cómo conseguíamos hacer la secuencia en un solo plano para que ella terminara acostada al lado de su hijo, ¿no? Y eso fue la dificultad, porque con respecto a Maribel se rodaron exactamente 4 tomas. Está montada la tercera, se rodaron 4 y Santas Pascuas. O sea, no puedo decir, sufrimos mogollón, ella sufrió terriblemente, fue un trabajazo ímprobo. No, fue muy sencillo porque con Maribel casi todo, y desde luego en ese aspecto es sencillísimo. Tiene una ligera, un ligero aroma a thriller, pero no lo es porque todo el mundo sabe realmente quién le ha matado al ecuatoriano. O sea, no estamos descubriendo nada. A mí lo que me interesaba de ese asunto era que el abuelo estuviera tan empeñado en culpar al nieto por una cuestión de culpa suya porque la cosa se le ha escapado de las manos, que llevara una investigación absurda él por su cuenta, cuando en realidad la investigación policial estaba marcando otro camino completamente diferente, ¿no? Y ese empecinamiento, ¿no?, en querer él llevar las riendas del asunto. Pero no es un thriller para nada, es un drama, pero que tiene eso, un ligero aroma ¿no?, de policíaco. Pero pues siempre lo digo, son pequeñas píldoras de felicidad, ya que vas a un festival
con lo que eso significa. La primera vez que la película la ve el público, que pasas más miedo que vergüenza, y luego sabes que hay un palmarés, tampoco sabes lo que van a pensar el jurado de la película, en fin, todo eso es todo un proceso ahí como de examen, 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 ¿no? Y salir bien parado de ese examen pues ha sido muy bueno, y yo creo que por lo menos en una proporción, no sé cuánta, pero en alguna proporción ayudará a la promoción de la película, que es de lo que se trata, ¿no?